El viento ardiente del Zulia, cargado con el polvo rojo del desierto de La Guajira, azotaba el campo de entrenamiento de Fuerte Mara. El aire, espeso y húmedo, se partía con el sonido de las respiraciones ásperas de los soldados, un jadeo colectivo mezclado con el olor a sudor y pólvora. Para el soldado raso Javier Rojas, el peso del equipo completo sobre sus hombros era más que una simple carga física. Era la presión aplastante de la institución militar, una maquinaria inmensa y anónima que amenazaba con triturar la juventud de sus apenas 20 años. El entrenamiento de combate, una sucesión interminable de arrastrarse por el barro y correr bajo un sol inclemente, había exprimido hasta la última gota de su resistencia. El desastre ocurrió casi al final de la jornada. Mientras cruzaba un precario puente de madera suspendido sobre una zanja seca, un paso en falso lo envió al vacío. La caída no fue de más de 2 metros, pero aterrizó con todo su peso sobre la muñeca izquierda. Un dolor agudo, como 1000 agujas al rojo vivo, le recorrió el brazo y explotó en su cerebro, dejándolo sin aliento. Gimió, incapaz de gritar, con el rostro hundido en el polvo. Quien se acercó no fue un enfermero, sino su superior inmediato, el sargento Mendoza. «Epa, Rojas. ¿Otra vez con el show? ¿Te vas a poner a llorar por esa caidita de nada?» La voz de Mendoza era un látigo de desprecio. En sus ojos no había ni una pizca de preocupación, solo el fastidio de una interrupción inoportuna y un profundo desdén. Javier, agarrándose la muñeca que ya comenzaba a hincharse como una arepa en el budare, respondió con dificultad. «No es un show, mi sargento. De verdad, la muñeca algo se rompió. No la puedo mover». «Cállate la boca. ¿No sabes que después de esto tenemos que ir a reforzar el muro del perímetro? Toda la compañía no se va a parar por un llorón como tú. Párate y échale pichón, carajo». La orden de Mendoza era ley. Javier apretó los dientes, tragándose el dolor que le nublaba la vista, y se puso en pie. Cojeando, sintiéndose como un pájaro con un ala rota, siguió a sus compañeros. El trabajo que siguió fue una tortura medieval, palear cemento y acarrear bloques de concreto. Con la mano izquierda prácticamente inútil, cada movimiento con la derecha era un suplicio. Cada palada, cada vez que el borde afilado de un bloque rozaba sus dedos, un incendio de dolor le subía por la columna vertebral. El sudor frío le empapaba la frente y sus labios estaban secos y agrietados. El sargento Mendoza, lejos de ignorar su sufrimiento, parecía disfrutarlo. Se le acercaba cada cierto tiempo para patearle la espalda, exigiéndole más rapidez, y delante de sus compañeros lo humillaba públicamente. «Miren al niñito de mamá. La princesita no aguanta nada. Eres una vergüenza, un peso muerto». Javier solo podía apretar la mandíbula hasta que le dolía. Había aprendido, en su corta y brutal vida militar, que cualquier forma de resistencia solo traería más violencia y un aislamiento aún más profundo. Esa noche, cuando el trabajo finalmente terminó, la muñeca de Javier estaba grotescamente hinchada, de un color morado oscuro que se extendía por sus dedos, que habían perdido casi toda sensibilidad. Fue a la enfermería, pero allí no encontró a un médico militar experimentado, sino a un joven oficial recién graduado, con más arrogancia que conocimientos. El teniente apenas examinó la muñeca, presionando un par de veces con indiferencia antes de lanzarle un tubo de analgésico en crema y unas pastillas. «Parece que te jodiste un ligamento. No se te ocurra pensar que con esta vaina te vas a salvar de los entrenamientos de mañana. Eso se te pasa». Aquella noche, Javier no pudo dormir. Los analgésicos eran inútiles. La muñeca le palpitaba con una furia propia, como si tuviera un segundo corazón bombeando dolor puro. Lloró en silencio, en la oscuridad del barracón, ahogando los sollozos en su almohada. La soledad,
El dolor y la desesperanza de no tener a nadie a quien recurrir le carcomían el alma. La única imagen que le venía a la mente era el rostro de su tía, Elena Castillo. Después de que sus padres murieran en un accidente cuando él era niño, ella lo había criado como a su propio hijo. Era la mujer más fuerte y cálida que conocía. Deseaba, con todas sus fuerzas, poder contarle lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, armándose de valor, Javier solicitó una audiencia con el capitán de su compañía. El capitán Gómez ni siquiera levantó la vista de la montaña de papeles que cubría su escritorio. ¿Motivo de la audiencia, soldado? Mi capitán, la lesión en mi muñeca es grave. Necesito informar a mi familia. Solo entonces el capitán levantó la vista, y su mirada era tan fría como el acero. Observó la mano hinchada y deforme de Javier y soltó una risa seca y burlona. Soldado Rojas, ¿usted cree que esto es un preescolar? ¿Un hombre hecho y derecho llorando por un simple golpe? ¿Qué clase de hombre eres? ¿Que a la primera dificultad corres a llorarle a tu mamá? ¡Qué falta de bolas! No hay nada que informar. Lárguese de aquí y cumpla con sus deberes como un soldado. Cada palabra fue una puñalada en el pecho de Javier. Llorón, mamá, falta de bolas. Se sintió desollado vivo. No pudo decir nada más. Saludó, dio media vuelta y, mientras salía, escuchó al capitán murmurar un insulto entre dientes. Sintió como se rompía su última hebra de esperanza. Fuerte Mara no era solo una base militar, era una isla desierta, y él era un náufrago sin posibilidad de rescate. Pasaron varios días. La condición de Javier, lejos de mejorar, empeoró drásticamente. La muñeca, sin tratamiento adecuado, se volvió rígida, era casi imposible flexionarla. El dolor nocturno se convirtió en un tormento constante que le destrozaba los nervios. El acoso de sus superiores se intensificó. Al no poder usar la mano izquierda, lo eximían de algunas tareas, pero no era un acto de compasión, sino otra forma de violencia. Le pusieron el apodo de El Mocho, el Inútil, y lo trataban como a un fantasma. Y entonces, esa tarde, comenzó el principio del fin para muchos. Una vieja pero bien conservada Toyota Fortune de color beige se acercó lentamente a la entrada principal de la base. El suboficial de guardia en la alcabala, con una expresión de tedio y fastidio, le hizo señas para que se detuviera. Del asiento del conductor bajó una mujer de mediana edad, sin maquillaje, vestida con sencillez. Una mujer común, de las que se ven todos los días en cualquier mercado de Maracaibo. En sus manos sostenía una pequeña lonchera térmica. Con una voz ligeramente nerviosa, se dirigió al guardia. Buenas tardes, mi joven. Vengo a ver al soldado raso Javier Rojas. Era Elena Castillo. El responsable de la alcabala, el sargento Primero Morales, la examinó de arriba abajo con descaro antes de responder con voz arrastrada. ¿Javier Rojas? No tengo ninguna solicitud de visita para él. Tiene que irse, señora. No puede ser, insistió Elena, con una creciente angustia en su voz. Mi muchacho está enfermo. De verdad necesito verlo. La súplica en su voz no conmovió en lo más mínimo a Morales. Para él, solo era otra civil molesta. Señora, el reglamento es claro. Sin autorización previa, no hay visita. Además, ¿qué es eso que tiene en la mano? ¿No sabe que está prohibido ingresar comida del exterior? Morales señaló la lonchera. Elena la abrazó con más fuerza contra su pecho. Son solo unas arepitas y un poco de carne mechada, lo que más le gusta a mi muchacho. Por favor, déjeme verlo, aunque sea un momento. Oiga, señora, usted como que es dura de entendederas,
exclamó Morales, perdiendo la poca paciencia que le quedaba. En un arrebato de prepotencia, intentó arrebatarle la lonchera. Elena se resistió, sorprendida, y él, en un gesto de absoluta crueldad, le dio una patada al bolso. Esto viola las normas sanitarias de la base. Le dije que se largara con sus porquerías. El golpe sordo de la patada resonó en el silencio tenso. La lonchera cayó al suelo polvoriento. Uno de los recipientes se abrió, derramando un guiso de caraotas negras sobre la tierra roja. Un par de arepas y la carne mechada, preparadas con tanto esmero, quedaron miserablemente revueltas en el polvo. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. La mirada de Elena se clavó en la comida esparcida en el suelo. La comida que había preparado desde el amanecer con el único propósito de consolar a su sobrino enfermo. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, pero su mirada, no. Su mirada se volvió gélida, tan fría y profunda como un lago congelado. El aire a su alrededor pareció descender varios grados bajo cero. Morales intuyó que se había excedido, pero ya era tarde. Intentando disimular su error con más arrogancia, alzó la voz. ¿Y usted qué mira? Recoja esa basura y lárguese de aquí o la voy a reportar con mis superiores y... Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Elena habló en voz baja, pero su tono no contenía ni ira ni tristeza. Era algo más allá de las emociones, una voz como el acero, fría y dura. ¿Usted sabe lo que acaba de hacer? Y entonces, lentamente, comenzó a desabotonarse el sencillo cardigan que llevaba puesto. Sus movimientos eran deliberados, casi ceremoniales, como si estuviera liberando algo largamente contenido. Cuando la prenda se deslizó por sus hombros, reveló lo que había debajo. Un impecable uniforme verde oliva, perfectamente planchado, que contrastaba absurdamente con el entorno polvoriento. Y sobre cada hombro, brillando con una luz azulada y letal bajo el sol del Zulia, 3 soles dorados, el emblema de uno de los rangos más altos de la nación. Era la mayor general Elena Castillo, segunda comandante del ejército bolivariano. El universo entero pareció detenerse en la alcabala de Fuerte Mara. Los ojos de Morales se abrieron hasta casi salirse de sus órbitas. Su boca se movía, pero ningún sonido salía de ella. Su mente era una página en blanco. Sintió como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera drenado, dejándolo helado. Saludar. Tengo que saludar, pensó en pánico, pero su cuerpo, petrificado, no respondía. Elena bajó la vista hacia la comida pisoteada con una expresión de absoluto desprecio y luego, con calma, sacó su teléfono celular. Pasó por el lado del sargento congelado y, sin la menor vacilación, marcó un número de marcación rápida. La llamada se conectó al instante. Soy yo, dijo. Esas 2 palabras debieron desatar un torrente de adrenalina en el receptor. Estoy en la entrada principal de la 31ª Brigada. ¿La formación en derechos humanos de su unidad es solo para llenar papeles o es una realidad? Parece que tendré que comprobarlo con mis propios ojos. Su voz ya no era la de una tía preocupada. Era la voz de una comandante, imbuida de la autoridad férrea de quien lidera a cientos de miles de soldados. Antes de que terminara la llamada, el sonido estridente de la sirena de emergencia comenzó a aullar a lo lejos, creciendo en intensidad hasta sacudir toda la base. La tarde tranquila se transformó en un caos frenético. La furia de una mujer acababa de abrir la primera grieta en los muros de una fortaleza aparentemente inexpugnable. Y era solo el comienzo de una tormenta que lo arrasaría todo. La sirena de emergencia desgarraba el aire denso de la tarde, un aullido penetrante que se extendía por todos los rincones de Fuerte Mara. La paz dominical se hizo añicos, reemplazada por una atmósfera de urgencia y confusión. Los soldados,
que descansaban en sus barracones, se vistieron a toda prisa con sus uniformes de combate, sin entender qué sucedía. Los oficiales corrían de un lado a otro, gritando órdenes frenéticas. En toda la historia de la 31ª Brigada, una alerta de inspección general de emergencia, no simulada, era un evento de una rareza extraordinaria. Y el epicentro de todo ese caos, el ojo de la tormenta, era, paradójicamente, la figura serena de la mayor general Elena Castillo, de pie junto a la alcabala. Ya no miraba ni la comida esparcida ni al petrificado sargento Morales. Su vista parecía atravesar los muros de la base, penetrando las capas de jerarquía y corrupción que conformaban aquella ciudadela de hierro. Apenas pasaron unos minutos antes de que una caravana de vehículos tácticos tiuna-negros irrumpiera levantando una nube de polvo. Ya al vehículo principal descendió el comandante de la división, un general de división cuyo rostro reflejaba una mezcla de pánico y desconcierto. Su gorra, con los 2 soles de su rango, estaba ligeramente torcida, una clara señal de su prisa. Corrió hacia Elena y, a escasos centímetros de ella, ejecutó un saludo marcial casi perfecto. «Chávez vive». General de división Balbuena reportándose. «No fui informado de la visita de un superior, mi generala». Su voz temblaba visiblemente, una combinación de urgencia, confusión y un miedo palpable. Detrás de él, el jefe de Estado Mayor, el sargento mayor de comando y otros altos oficiales de la base descendieron de sus vehículos y saludaron al unísono. Sus rostros eran un poema de ansiedad e interrogación. Elena recibió el saludo de Balbuena en un silencio sepulcral. No dijo nada durante un largo momento. Ese silencio pesaba más que cualquier grito, aplastando a todos los presentes. Finalmente, abrió la boca. «General Balbuena». «Sí, mi generala». ¿Acaso es política de esta división impedir que una madre vea a su hijo y patear la comida que le trae? Su voz era baja, pero cada palabra era afilada como un bisturí. Balbuena, confundido, tardó un segundo en procesar la pregunta. Su mirada finalmente se posó en las arepas y las caraotas desparramadas en el polvo, en el sencillo cardigan de Elena tirado a un lado y en el rostro pálido y sudoroso del sargento Morales. Cuando las piezas encajaron, el color desapareció de su rostro. Mi generala, no entiendo a qué se refiere. Mi sobrino sirve en esta unidad. Soldado raso Javier Rojas. Se lesionó la muñeca durante un entrenamiento, pero fue obligado a realizar trabajos forzados, agravando su estado. Su capitán desestimó su solicitud de audiencia, acusándolo de fingir. Así que vine yo misma a ver a mi muchacho, al que crié como a un hijo, y uno de sus sargentos, en lugar de permitirme la entrada, patea la lonchera que le traje. ¿Es esta la bienvenida tradicional de la gloriosa 31ª Brigada? Sobrino. Javier Rojas. Capitán. Lonchera. Cada palabra golpeaba la mente del general Balbuena como un mazo. Sintió un sudor helado recorrerle la espalda. Ahora todo estaba claro. No era una simple visita de inspección. Era la furia de la oficial femenina de más alto rango de las Fuerzas Armadas, impactando directamente contra la puerta de su división. Lo lamento profundamente, mi generala. Tomaré medidas correctivas de inmediato. El personal involucrado será sancionado. Elena lo interrumpió con frialdad. General, ¿de verdad cree que esto es el acto aislado de un solo sargento? Un capitán que ignora el informe legítimo de un soldado, un comandante de batallón que supervisa a ese capitán, y todo el Estado Mayor de su división, que debería controlar todo esto. ¿No es esta la prueba de que nadie aquí está haciendo su trabajo? Cortar una rama podrida no sirve de nada cuando la raíz se está pudriendo. Antes de que terminara de hablar, otros vehículos llegaron a la entrada. Esta vez,
Eran vehículos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, y vehículos civiles del Inspector General del Ejército. De ellos descendieron oficiales de rostro adusto, un equipo de médicos militares de Caracas y el propio Inspector General. Saludaron a Elena y esperaron sus órdenes, moviéndose con la precisión de una unidad de operaciones especiales ejecutando un plan largamente ensayado. Elena señaló a Morales con un gesto de la barbilla. Inspector, suspenda a ese hombre de sus funciones y póngalo bajo custodia. Asegure todos los registros de la alcabala, bitácoras y grabaciones de las cámaras de seguridad. Entendido, mi generala. Los oficiales de la DGCIM se movieron con rapidez, sujetando los brazos de un Morales que había perdido toda capacidad de reacción. Cuando finalmente pareció volver en sí, intentó arrodillarse. Mi generala, por el amor de Dios, cometí un grave error. Pero fue arrastrado sin contemplaciones. Luego, Elena se dirigió al equipo de inspección. Aíslen inmediatamente la compañía, no, el batallón entero al que pertenece el soldado Rojas. Suspendan todo entrenamiento y actividad. Que todo el personal permanezca en sus barracones. Investiguen sin dejar lugar a dudas los registros de entrenamiento, los informes médicos, la cadena de mando y cualquier reporte relacionado con la lesión del soldado. Enfóquense en determinar si hubo maltrato, abuso de autoridad o falsificación de informes. A la orden, mi generala. El equipo de inspección se dispersó como el viento hacia el interior de la base. Finalmente, se dirigió al jefe del equipo médico. Localice y asegure al soldado Javier Rojas inmediatamente. Trasládelo al Hospital Militar en Caracas. Quiero que usted personalmente evalúe su condición, determine la causa de la lesión y el grado de empeoramiento debido a la negligencia y la falta de tratamiento. No quiero el más mínimo error en su informe. El equipo médico corrió hacia una ambulancia. Todas estas órdenes se dieron en menos de 2 minutos. El general Balbuena solo podía observar, con la boca abierta, cómo su división era desmantelada y reconfigurada por una sola oficial superior, sin poder hacer absolutamente nada. Elena recogió su cardigan del suelo. Lo sacudió para quitarle el polvo y, por un momento, se quedó mirando los restos de comida, como si le costara apartar la vista. En su rostro no había ira, sino una profunda tristeza. La comida hecha con amor para su sobrino enfermo, pisoteada por la bota militar. Era más que comida, era la dignidad de un ser humano y el amor de una familia, profanados. Volvió a mirar a Balbuena. General, a partir de este momento, usted está bajo mi mando. Entrégueme el control de todas las comunicaciones y la autoridad de la división. Su oficina se convertirá en el cuartel general del Comando de Investigación. Y usted permanecerá a mi lado durante todo este proceso, como testigo. Quiero que vea con sus propios ojos cuán incompetente e irresponsable ha sido como comandante. Era, en efecto, una declaración de suspensión de funciones. Balbuena, sin fuerza siquiera para responder, solo pudo inclinar la cabeza. Elena sacó un maletín con una laptop y documentos del asiento trasero de su vehículo. Sus movimientos ya no eran los de una tía preocupada, sino los de una experimentada comandante de campo, forjada en innumerables crisis. Esto apenas comienza, General Balbuena, dijo. Hoy, aquí, voy a desenterrar y arrancar de raíz toda la podredumbre y los vicios que han infestado esta división. Con su declaración, la 31ª Brigada de Infantería Mecanizada se preparaba para la noche más larga y amarga de su historia. El ojo de la tormenta había comenzado a moverse, y todo lo que fuera falso o corrupto a su paso estaba destinado a ser aniquilado. El batallón de Javier fue sellado herméticamente del mundo exterior. La DGCIM controlaba todas las entradas y salidas, y las líneas telefónicas e Internet quedaron bajo estricta vigilancia.
A todos los oficiales y soldados se les ordenó permanecer en sus barracones, sin excepción. El aire se sentía espeso, cargado de una tensión casi eléctrica. ¿Qué vaina está pasando? ¿Acaso nos van a invadir?, susurraban los soldados entre ellos, con rostros llenos de ansiedad. Nadie sabía la verdad, pero todos intuían que algo grande y terrible acababa de estallar. Mientras tanto, en la oficina de la compañía, el capitán Gómez se mordía las uñas, incapaz de quedarse quieto. Su superior lo había llamado minutos antes, gritándole que por su culpa, toda la base estaba patas arriba y ordenándole que esperara en su oficina. Lamentaba su decisión de haber ignorado a Javier, pero jamás imaginó que las consecuencias serían tan desproporcionadas. ¿Una alerta general por un simple soldado raso? ¿Quién coño es ese chamo?, se preguntaba. Su mal presentimiento se hizo realidad. La puerta de su oficina se abrió bruscamente y 2 investigadores del inspector general entraron. Le entregaron un documento. Capitán Gómez, estamos iniciando una investigación sobre el caso de la lesión del soldado Javier Rojas. Esta es una orden de incautación de todos los documentos pertinentes. Debe entregar los registros de entrenamiento, los horarios de guardia, los informes de quejas de los soldados, y también su agenda personal y su computadora. El rostro de Gómez se volvió blanco como el papel. Las palabras agenda personal y computadora resonaron en su cabeza como una sentencia de muerte. Allí guardaba el registro de innumerables irregularidades y reportes falsificados. Un momento. Mis pertenencias personales no. Eso es una violación de mi privacidad. Si no coopera, será acusado de obstrucción a la justicia militar, lo cual agravará su situación. Piénselo bien, respondió uno de los investigadores con voz gélida. El capitán supo que no tenía escapatoria. Su autoridad había sido revocada. Los investigadores procedieron a registrar la oficina administrativa, sellando cajas de archivos y confiscando su computadora como evidencia. Gómez observaba la escena con la mirada perdida de un condenado a muerte. En el barracón, el sargento Mendoza se reía con sus panas. Asumía que toda la conmoción era un problema de los peces gordos y no tenía nada que ver con él. ¡Qué loco, chamos! Dicen que hasta el comandante de la división vino corriendo. A saber qué pasó. Lo bueno es que nos salvamos del trabajo de hoy, decía, habiendo olvidado por completo su maltrato a Javier. Para él, Rojas era solo uno más en la larga lista de inútiles que habían pasado por sus manos. Pero su tranquilidad duró poco. Sargento Mendoza. Preséntese de inmediato en la oficina del inspector general, gritó el sargento de servicio. El rostro de Mendoza se crispó. ¿El inspector general? ¿Yo por qué? Una inquietud helada lo invadió mientras seguía al sargento. Lo que encontró no fue una simple entrevista, sino a varios oficiales del ADCIM con rostros severos que prácticamente lo escoltaron como a un detenido. Sus compañeros observaron la escena, aterrorizados. Solo entonces comenzaron a entender que esto no era una simple inspección y que, de alguna manera, todo giraba en torno a Javier Rojas. Al mismo tiempo, en la oficina del comandante de la división, ahora transformada en el cuartel general de la investigación, el ritmo era frenético. Elena Castillo estaba sentada en el escritorio principal, dirigiendo la operación y recibiendo informes en tiempo real. A su lado, el general Balbuena permanecía de pie como un fantasma, con el rostro ceniciento. Reporte, mi generala. El soldado Rojas ha sido trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo en Caracas. El diagnóstico preliminar es necrosis avascular del hueso semilunar de la muñeca izquierda. Requiere cirugía inmediata. El informe del equipo médico hizo que Elena frunciera el ceño. Necrosis avascular. No era una simple lesión de ligamentos.
Era una enfermedad grave en la que el tejido óseo muere por falta de irrigación sanguínea. Una condición que, con un tratamiento inicial adecuado, podría haberse evitado, pero que la negligencia había llevado a un punto crítico. Existía la posibilidad de que Javier nunca recuperara el uso completo de su muñeca. Preparen la cirugía. Consigan al mejor especialista en cirugía de mano de Venezuela si es necesario. Esa operación tiene que ser un éxito rotundo, ordenó. A la orden, mi generala. Una luz peligrosa brilló en los ojos de Elena. Era más que furia, era una frialdad asesina. Se volvió hacia el pálido general Balbuena. General, la práctica estándar en su división es tratar un hueso necrosado con una pomada analgésica. Balbuena no pudo levantar la cabeza, temblando de humillación y vergüenza. Poco después, llegó el informe preliminar del equipo de inspección. Mi generala, al comparar los registros de entrenamiento, hemos descubierto que el informe de seguridad del día de la lesión del soldado Rojas fue falsificado. Además, tenemos múltiples testimonios y registros que confirman que fue forzado a realizar trabajos pesados después de la lesión. Continúe. En la computadora del capitán Gómez hemos encontrado evidencia de falsificación sistemática de informes. La mayoría de los reportes sobre el estado de la tropa eran simplemente copiados y pegados, informando, sin novedad, a la superioridad. La solicitud de audiencia del soldado Rojas fue denegada verbalmente y no se dejó ningún registro. El castillo de mentiras se desmoronaba. La fachada de una unidad militar perfecta ocultaba una herida purulenta a punto de estallar. La investigación se centró entonces en el sargento Mendoza. Al principio, se declaró inocente y víctima de una confusión, pero cuando los testimonios de sus subordinados comenzaron a acumularse, y especialmente cuando se presentó como prueba un video grabado en secreto por otro soldado donde se le veía golpeando a Javier, finalmente se derrumbó. Sí, lo admito. Cometí un error. Pero yo solo seguía órdenes. Así son las cosas en el ejército, todo el mundo lo sabe. Su cobarde excusa solo añadió más combustible al fuego de la ira de Elena, que observaba el interrogatorio a través de una videoconferencia. Se dirigió al oficial de la AXIM a su lado y ordenó en voz baja: cambien los cargos contra el sargento Mendoza. De agresión simple a abuso de autoridad, trato cruel y lesiones gravísimas en grado de tentativa. Y quiero que investiguen a fondo a quien se refería con órdenes de arriba. Arranquen esa raíz, sea quien sea. Al escuchar lesiones gravísimas, Mendoza comprendió la magnitud de su situación y se desplomó en el suelo, sollozando. A medida que avanzaba la noche, la investigación que comenzó con un solo soldado se extendió como un incendio forestal. Aprovechando la oportunidad, comenzaron a llover denuncias anónimas de otros soldados, deseosos de exponer los abusos largamente sufridos. Relatos de golpizas habituales, acusaciones de malversación de fondos por parte de oficiales, e incluso solicitudes para reabrir la investigación de un sospechoso suicidio ocurrido años atrás. La caja de Pandora se había abierto. Elena revisó cada informe sin perder detalle. En su mente, las piezas dispersas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen aterradora. No se trataba de las acciones de unos pocos individuos corruptos. Era una enfermedad sistémica, una cultura de violencia y engaño que había prosperado bajo la mirada negligente y cómplice de sus comandantes. El general Balbuena se tambaleaba, apenas capaz de mantenerse en pie. Jamás había imaginado el nivel de podredumbre que carcomía a su propia división. Todo lo que creía haber construido era, en realidad, un castillo de naipes a punto de colapsar. Elena lo observó por un momento y dijo con frialdad: «Empieza a entenderlo, general. Lo que usted comandaba no era una división del ejército. Era una organización criminal. Y el jefe era usted». Esa noche, nadie en Fuerte Mara durmió.
Fue una larga vigilia para los aplastados por el peso de la verdad y para aquellos decididos a desenterrarla. Bajo las ruinas del castillo de mentiras, el destino de muchos estaba a punto de cambiar para siempre. En una habitación VIP del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, en Caracas, Javier Rojas despertaba lentamente de la anestesia. A través de la neblina de su conciencia, percibía el olor a desinfectante y el pitido rítmico de los monitores. Cuando su visión borrosa finalmente se enfocó, lo primero que vio fue el paisaje desconocido de la ciudad a través de la ventana y la figura de su tía Elena, sentada a su lado. Tía, su voz era un susurro ronco. Elena, al verlo despertar, se acercó con rostro preocupado y le tocó la frente. Javier, mi niño, ¿estás bien? ¿Ya estás más consciente? ¿Dónde estoy? Yo estaba en la base. Miró su brazo izquierdo. Un grueso vendaje lo cubría desde la muñeca hasta el antebrazo. La cirugía había sido un éxito, pero un dolor sordo y punzante persistía. Estás en el hospital. La operación salió bien. Ya no tienes que preocuparte por nada. La voz cálida de su tía hizo que los ojos de Javier se llenaran de lágrimas. Todo el sufrimiento, el miedo y la soledad que había soportado se desbordaron en un torrente incontrolable. Lloró como un niño. Tía, me dolió tanto, tenía tanto miedo, y nadie me escuchaba. Elena le acarició la espalda en silencio mientras él sollozaba. Sus propios ojos estaban húmedos. Antes que una general, era una familia que sentía el dolor de su ser querido. Perdóname, Javier. Perdóname por no haber llegado antes. Tu tía tardó demasiado. Después de llorar un rato, Javier comenzó a notar lo surrealista de la situación. ¿Cómo había llegado a una habitación VIP del hospital militar más importante del país? ¿Cómo había logrado su tía sacarlo de Fuerte Mara, una base de máxima seguridad? Recordó a las enfermeras militares que habían entrado antes y habían saludado a su tía con una reverencia casi temerosa. Tía, ¿qué pasó exactamente? ¿Cómo hiciste todo esto? Elena lo miró a los ojos y supo que ya no podía ocultar la verdad. Señaló en silencio su impecable uniforme, que colgaba de una silla. La mirada de Javier se dirigió hacia allí. Y entonces los vio. Los 3 soles dorados que brillaban sobre los hombros. Los ojos de Javier se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. No podía procesar que su tía, la misma que en cada Navidad llegaba a casa con ropa sencilla para hacer hallacas con él, fuera una mayor general del ejército. Esa es una larga historia, mi niño. Cuando eras pequeño, no vi la necesidad de decírtelo. Y cuando creciste solo quería seguir siendo tu tía. Perdóname, nunca quise engañarte. Javier no podía hablar. El shock, la confusión y un extraño sentimiento de asombro se mezclaban en su cabeza, dejándola en blanco. Ahora entendía por qué su sufrimiento había sido resuelto de una manera tan rápida y contundente. Mientras tanto, en Fuerte Mara, la investigación conjunta había entrado en una nueva fase. A medida que profundizaban en el caso de Javier, emergían indicios de una red criminal mucho más grande. El equipo de inspección se centró en la malversación de suministros de la base. Alguien había estado desviando sistemáticamente de todo, desde alimentos y combustible hasta equipo militar, vendiéndolo a contratistas civiles. Y en el centro de esta operación se encontraba una figura inesperada, el sargento Primero Morales, el mismo que había pateado la lonchera de Elena. En los interrogatorios iniciales, Morales había admitido su falta de respeto, buscando clemencia. Pero cuando surgieron las acusaciones de malversación, se cerró en banda. Sin embargo, tras una intensa presión por parte del ADSIM, se descubrieron depósitos regulares de grandes sumas de dinero de origen desconocido en una de sus cuentas bancarias.
¿De dónde salió este dinero, sargento? Su sueldo no alcanza para explicar estas cantidades, lo presionó un investigador. Morales sudaba profusamente. No puedo hablar. Si hablo, me matan. Si no habla, enfrentará la máxima pena bajo la ley militar. Pero si coopera, podríamos considerar atenuantes. Diga quién está detrás de usted. Morales dudó durante un largo rato, con el terror bailando en sus ojos. Estaba atrapado en algo grande y temía las consecuencias. Finalmente, con voz temblorosa, confesó. Él. El sargento mayor de comando de la división. El nombre hizo que el aire en la sala de interrogatorios se helara. El sargento mayor de comando. El puesto más alto al que podía aspirar un suboficial, el hombre de confianza del general de división, responsable de la disciplina y la moral de toda la unidad. Que él fuera el cerebro de la red de corrupción era un golpe devastador. Cuando Elena recibió el informe, su expresión no cambió. Parecía haberlo anticipado todo. Detengan al sargento mayor de inmediato. Registren su oficina y su residencia. Estoy segura de que encontrarán más pruebas. Su predicción fue certera. En una caja fuerte oculta en la residencia del sargento mayor, encontraron un libro de contabilidad secreto. Contenía una lista detallada de oficiales de la base, las sumas que habían pagado y los favores recibidos. En la lista figuraban el capitán Gómez y muchos otros, pero en la cima, para sorpresa de todos, estaba el nombre del jefe de Estado Mayor de la división. Habían creado un sistema de sobornos para ascensos y asignaciones de puestos, y a cambio, ignoraban o participaban en las actividades corruptas del sargento mayor. Era un cartel de corrupción masivo. La muñeca rota de Javier había sido solo la punta de un iceberg monstruoso. Debajo de la superficie, se ocultaba una raíz cancerosa que consumía a toda la división. Elena examinó el libro en silencio, su mirada cada vez más fría. Se lo arrojó al general Balbuena. General, esta es la realidad de la unidad que usted dirigía. Su jefe de Estado Mayor y su sargento mayor de comando estaban desangrando la división, ¿y usted, qué hacía? ¿Su único trabajo era firmar papeles? Balbuena tomó el libro con manos temblorosas. La traición de los hombres que consideraba su mano derecha e izquierda lo dejó sin palabras. Se dio cuenta, con una claridad brutal, de lo ciego e incompetente que había sido. Pero la historia no terminaba ahí. A medida que la investigación se profundizaba, una verdad aún más terrible y macabra comenzó a emerger. Hacía unos años, en esa misma base, un soldado se había ahorcado en un almacén. En ese momento, la versión oficial concluyó apresuradamente que el soldado sufría de depresión y no se había adaptado a la vida militar. Sin embargo, los informantes anónimos afirmaban que no había sido un suicidio. Sostenían que el soldado había descubierto accidentalmente la red de malversación y que, al intentar denunciarla, fue asesinado y su muerte fue disfrazada de suicidio. Elena ordenó la reapertura inmediata de ese caso. Los polvorientos archivos revelaron una investigación plagada de irregularidades. La pesquisa inicial fue superficial, y pruebas cruciales habían desaparecido. Lo más sospechoso era que el oficial de la DSIM encargado del caso en ese entonces había recibido un ascenso extraordinariamente rápido y un traslado a Caracas justo después de cerrar el caso. Elena susurró el nombre de ese oficial. Anotó algo en su libreta. Su mirada ya no solo contenía furia, sino una profunda tristeza y una determinación inquebrantable. Miró la oscuridad a través de la ventana. El fantasma del pasado se entrelazaba con la tragedia del presente. Esto ya no era solo una cuestión de corregir la corrupción militar. Era una lucha por la justicia, por aliviar el sufrimiento de un alma joven asesinada injustamente y por hacer que los responsables pagaran por su crimen.
La verdad siempre sale a la luz, murmuró para sí misma. Y el precio será muy alto. La tormenta apenas comenzaba a revelar su verdadera y brutal naturaleza. El arresto del sargento mayor de comando y del jefe de Estado Mayor, junto con la revelación del cartel de corrupción, sacudió los cimientos del ejército. Los medios de comunicación nacionales comenzaron a publicar titulares sensacionalistas. Generala de 3 soles destapa olla de corrupción militar. ¿La corrupción en las Fuerzas Armadas es solo la punta del iceberg? La opinión pública estaba indignada, y el ministro de la Defensa se vio obligado a dar una rueda de prensa, pidiendo disculpas a la nación y prometiendo restaurar la disciplina. La 31ª Brigada estaba al borde del colapso. La investigación no se detuvo. Al contrario, la hoja del bisturí de Elena se hundió aún más profundo. La reapertura del caso del presunto suicidio comenzó oficialmente. Elena convocó personalmente al oficial que había dirigido aquella investigación. Ahora, con el rango de teniente coronel en Caracas, se presentó ante ella con el rostro tenso. ¿Cuánto tiempo, teniente coronel?, dijo Elena, rompiendo el hielo. Parecía que se conocían de antes. ¿Recuerda el caso de la muerte del soldado Carlos, hace unos años en Fuerte Mara? Usted estaba a cargo. Sí, mi generala. Lo recuerdo. He revisado el expediente. Está lleno de inconsistencias. No se realizó una autopsia completa, y la mayoría de las pruebas de la escena desaparecieron. Se cerró el caso demasiado rápido. ¿Por qué? El sudor perlaba la frente del teniente coronel. Intentando mantener la compostura, respondió, en ese momento, todas las evidencias apuntaban a un suicidio. Se encontró una nota y la familia deseaba un cierre rápido y discreto. Mentira, la voz de Elena fue como un latigazo. He hablado personalmente con la familia. Llevan años pidiendo que se reabra el caso, convencidos de que hay algo más. Ahora dígame la verdad. ¿Quién le dio la orden de encubrirlo? Las pupilas del teniente coronel se dilataron. Se mordió el labio, guardando silencio. Elena, como si esperara esa reacción, deslizó un sobre la mesa. ¿Sabe qué es esto? Son los registros de los gastos de matrícula de su hijo en una universidad en el extranjero y la escritura de un apartamento a nombre de su esposa en el Country Club de Caracas. Cifras que un militar de carrera como usted jamás podría permitirse. ¿De dónde salió ese dinero? No habrá sido el pago por cerrar aquel caso, ¿verdad? Ante la evidencia irrefutable, el teniente coronel se derrumbó. Confesó todo. El comandante de la división de la época lo había presionado para que cerrara el caso discretamente, y a cambio, le ofreció una suma de dinero considerable. Él sabía la verdad, pero había vendido su conciencia por el futuro de su familia. Y el nombre que dio como el autor de la orden era el del ahora general de división Ramiro Montesinos, una figura de inmenso poder, actualmente en un puesto clave en el Ministerio de la Defensa, líder de una de las facciones más influyentes del ejército y un nombre que sonaba con fuerza para la comandancia general. El escándalo alcanzó proporciones sísmicas. Ya no era la corrupción de una división, era una conspiración que podía hacer temblar a toda la institución militar. Mientras tanto, en el hospital, recuperándose, Javier Rojas estaba sumido en una profunda confusión. Estaba solo en su habitación, intentando procesar el shock de la identidad de su tía y los eventos que se habían desencadenado. Al principio, pensó que simplemente había sido rescatado gracias al inmenso poder de Elena. Pero con el paso de los días, las piezas no encajaban. ¿Cómo supo la tía de mi lesión con tanto detalle? Yo nunca la llamé. Y su llegada a la base fue demasiado oportuna, casi como si lo tuviera todo planeado. Recordó cuando le asignaron su puesto de servicio. Le habían llegado varias opciones,
pero su tía había insistido firmemente en que un hombre de verdad debe servir en una unidad de frontera, recomendándole encarecidamente Fuerte Mara. En ese momento, lo tomó como un consejo cariñoso. Ahora, le parecía extrañamente calculado. Y luego, la pregunta más importante. Su tía siempre dijo que lo había criado como a su propio hijo, pero Javier sabía que ella tenía un hijo biológico. Un hijo que había muerto joven en un accidente. Su primo, Carlos. Elena casi nunca hablaba de él, pero Javier había escuchado a otros familiares decir que Carlos había muerto en circunstancias extrañas mientras cumplía su servicio militar. Las piezas dispersas en su mente se unieron en un destello cegador. No puede ser. Con manos temblorosas, tomó su teléfono celular, que su tía había reactivado para él. En el buscador de Internet, tecleó varias palabras clave: Mayor General Elena Castillo, hijo, muerte militar, Fuerte Mara, soldado Carlos. Los resultados le helaron la sangre. Un pequeño artículo de un periódico de hacía años. Soldado de tropa alistada se suicida en base militar por problemas de adaptación. Y el nombre de la madre del soldado era Elena Castillo. La base era Fuerte Mara. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Nada de esto había sido una coincidencia. Su tía lo sabía todo desde el principio. La unidad donde su propio hijo había sido asesinado. El cartel de corrupción profundamente arraigado allí. Los hombres que habían encubierto la verdad. Ella había estado afilando su espada durante años, esperando el momento para su venganza, no, para su justicia. Su propio alistamiento en Fuerte Mara había sido parte de su gran plan. Ella lo había usado como cebo. Probablemente había anticipado que, dentro de ese sistema corrupto, él se convertiría en una víctima de alguna manera. Y ese sacrificio le daría a ella la justificación perfecta, legal e irrefutable, para destruir esa unidad desde dentro. La furia fría que mostró cuando la lonchera fue pateada. No era solo por él. Era la explosión de años de dolor y rabia acumulados contra los hombres que habían pisoteado la verdad sobre la muerte de su hijo. Esta era la primera gran revelación. La furia de Elena no fue espontánea. Fue el calculado y meticulosamente planeado prólogo de una obra de justicia. Estaba dispuesta a arriesgar a su ser más querido para arrancar de raíz un mal mucho mayor. A Javier se le cayó el teléfono de las manos. Más que traición, sintió una inmensa tristeza y un profundo respeto. El peso del dolor que su tía había cargado durante años lo aplastó. Ella no era solo una mujer buscando venganza. Estaba sacrificándose a sí misma para cambiar un sistema podrido y evitar que otros jóvenes, como su hijo, sufrieran el mismo destino. Tía, susurró su nombre. Ahora comprendía que él no era una simple víctima en esta guerra. Estaba dispuesto a convertirse en la espada de su tía. Tenía que ver el final de esta historia con sus propios ojos. Era la única forma de honrar el sacrificio de su tía, que lo había puesto en peligro para intentar arreglarlo todo. Cuando el nombre del general Montesinos salió a la luz, la investigación militar se topó con un muro de hormigón. Montesinos no era un oficial cualquiera, era el cabecilla del llamado Cartel de los Soles, una red de poder con tentáculos que se extendían hasta las más altas esferas políticas y económicas del país. Sus aliados en el Ministerio de la Defensa y en el alto mando militar comenzaron a ejercer una presión invisible, saboteando la investigación. Los informantes que colaboraban con Elena empezaron a guardar silencio, y los oficiales que la apoyaban fueron repentinamente transferidos a puestos remotos o expedientados por faltas menores del pasado. El contraataque de Montesinos fue sutil y letal. Usó a los medios de comunicación que controlaba para manchar la reputación de Elena.
Titulares como General A actúa por su cuenta y amenaza la estabilidad de la FAM B, o la venganza personal de una madre que paraliza al ejército inundaron los periódicos y portales de noticias. Filtraron que Javier era su sobrino y que su propio hijo había muerto en la misma base, tejiendo una narrativa en la que la investigación no era un acto de justicia, sino una vendetta personal. La opinión pública comenzó a vacilar. Voces que antes alababan su liderazgo ahora cuestionaban sus métodos. Incluso desde el Palacio de Miraflores se envió un mensaje ambiguo, sugiriendo moderación para no desestabilizar a la Fuerza Armada. La atmósfera en el cuartel general de la investigación se volvió pesada. Los investigadores sentían la frustración de luchar contra un gigante invisible. Mi generala, así no podemos seguir. La gente de Montesinos está bloqueando todo. Nos es imposible conseguir más pruebas, informó el jefe del ADCIM. Elena miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Esperaba esta resistencia. Sabía perfectamente detrás de qué impenetrables escudos se escondía Montesinos. Pero no podía retroceder. Si se detenía ahora, la muerte de su hijo y de tantos otros quedaría impune para siempre. En ese momento, la puerta se abrió y un ayudante informó con cautela: mi generala, tiene una visita del Palacio de Miraflores. La tensión se cortó con un cuchillo. Todos pensaron que la presión presidencial se manifestaba directamente. Pero quien entró no era quien esperaban. Un hombre mayor, de cabello completamente blanco pero espalda recta y mirada penetrante. Era una leyenda viviente del ejército, un general retirado que ahora se desempeñaba como consejero de Seguridad Nacional y era la mano derecha del presidente. Se dirigió a Elena con rostro serio. Generala Castillo, necesito hablar con usted a solas. Una vez solos, el consejero se sentó y fue directo al grano. Elena, todo el mundo militar y político está alborotado por tu culpa. Dicen que estás dejando que tus emociones personales pongan en jaque a la institución. Elena lo miró sin pestañear. Usted sabe mejor que nadie que eso no es cierto, mi general. El consejero suspiró profundamente. Sé que Montesinos está detrás de la muerte de tu hijo. Pero ese hombre es una serpiente. Atacarlo de frente solo te hará daño a ti. Para atraparlo, necesitas pruebas irrefutables. Las encontraré. Solo necesito tiempo. He venido a darte ese tiempo. Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa. El consejero sacó un sobre de su maletín. Es una comunicación personal del presidente. Te otorga autoridad total y absoluta sobre la investigación de la corrupción militar. A partir de ahora, no respondes ante el ministro de la Defensa, solo directamente ante él. Nadie podrá interferir en tu investigación. Era un respaldo sin precedentes. El presidente le estaba entregando una espada con poder ilimitado. Elena lo miró, entre la sorpresa y la gratitud. ¿Por qué? Tu hijo Carlos fue uno de mis mejores cadetes. Un joven valiente y honesto, dijo el consejero, su voz cargada de emoción. Cuando murió de esa forma tan absurda, intenté hacer algo, pero la influencia de Montesinos era demasiado fuerte. No pude descubrir la verdad. Ha sido el gran pesar de mi vida. Y ahora, tú, su madre, has decidido tomar las riendas. ¿Cómo podría darte la espalda? Se levantó y le puso una mano en el hombro. Esta no es tu lucha solitaria, Elena. Es la lucha de todos los que queremos limpiar nuestras fuerzas armadas. El presidente piensa igual. Así que no te doblegues ante ninguna presión. Sigue hasta el final. Detrás de ti estamos nosotros y todos los venezolanos que anhelan justicia. Cuando el consejero se fue, Elena se quedó un momento en silencio, sosteniendo la comunicación presidencial.
Una oleada de calor le recorrió el pecho. No estaba sola. La semilla de verdad que su hijo había plantado ahora era una llama de esperanza avivada por el apoyo de los más altos poderes. Inmediatamente, convocó a sus investigadores. Su mirada era más dura y decidida que nunca. Cambiamos de estrategia. En lugar de ir directamente contra Montesinos, cortaremos sus fuentes de financiamiento. Investiguen cada contrato de defensa, cada empresa con la que ha hecho negocios. No dejen piedra sobre piedra. Con el respaldo presidencial, la investigación adquirió una nueva dimensión. Se formó un equipo de trabajo interinstitucional que incluía al Ministerio Público, al CENIAT y a la Contraloría General. Se llevaron a cabo redadas masivas en las empresas de defensa vinculadas a Montesinos, y comenzaron a aparecer cuentas bancarias secretas y listas de sobornos con su nombre. Montesinos empezó a sentir el pánico. Podía haber contenido el ataque de Elena, pero no podía luchar contra todo el aparato del Estado. Los escudos que lo protegían comenzaron a resquebrajarse. Sus subordinados, para salvarse, empezaron a traicionarlo, convirtiéndose en informantes. Mientras tanto, Javier, ya dado de alta, permanecía en el hospital militar para su rehabilitación por orden de su tía. Ya no era una víctima indefensa. Le preguntó a Elena si había algo que pudiera hacer para ayudar. Elena, viendo la nueva determinación en sus ojos, supo que él ya conocía toda la verdad. Le entregó un pendrive. Aquí están los diarios y los registros militares de tu primo Carlos. Quizás haya alguna pista que yo haya pasado por alto. La familia a veces ve cosas que otros no ven. Javier sintió el peso de la responsabilidad. No eran solo archivos, era la última voz de su primo asesinado. Pasó noches enteras leyendo, hasta que encontró una frase extraña y repetida: el último jueves de cada mes, las estrellas bajan al polvorín abandonado del norte. No entendía su significado, pero su instinto le decía que era un código crucial. Le informó a Elena de inmediato. Las estrellas bajan a la tierra. Elena repitió la frase. Estrellas era una jerga para referirse a los generales. ¿Significaba que Montesinos y su gente se reunían en secreto en ese polvorín abandonado el último jueves de cada mes? Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Elena convocó de inmediato a una unidad de élite de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES. El próximo último jueves del mes, esa misma noche, la operación final para acabar con todo comenzaría. El momento de enfrentarse cara a cara con el mal había llegado. La noche envolvía la serranía de Perijá en una oscuridad impenetrable. El polvorín abandonado del norte, una reliquia olvidada de conflictos pasados, se encontraba en la zona más remota y aislada de la jurisdicción de Fuerte Mara, un lugar tan secreto que apenas figuraba en los mapas militares. Pero esa noche, sombras más densas y letales que la propia oscuridad se deslizaron sigilosamente por el terreno. Eran los comandos de las FAES, seleccionados personalmente por Elena. Sin hacer ruido, se posicionaron en puntos estratégicos, vigilando la única carretera de tierra que conducía al lugar. Desde una tienda de campaña de comando improvisada, Elena observaba las imágenes térmicas transmitidas en tiempo real por un dron, conteniendo la respiración. El código descubierto por Javier había sido la clave. El equipo de investigación rastreó las comunicaciones y confirmó que Montesinos y sus cómplices, incluyendo a un conocido traficante de armas civil, se reunían regularmente en esa zona. Todo apuntaba a una sola conclusión: Montesinos no solo estaba involucrado en corrupción, sino que dirigía una operación a gran escala de tráfico de armas. Daba de baja en los registros armamento obsoleto del ejército, pero en lugar de destruirlo, lo vendía en el mercado negro. Su hijo, Carlos, probablemente había presenciado una de estas transacciones y por eso lo habían silenciado. Cerca de la medianoche,
los monitores mostraron movimiento. Varias camionetas de lujo oscuras, con las luces apagadas, y un gran camión de carga se adentraron por el camino de tierra. Los ojos de Elena brillaron con una luz acerada. Inicien la operación. Intercepten todas las comunicaciones y graben todo. Nadie se mueve hasta mi orden. Los comandos observaban a través de sus miras nocturnas. Las puertas del polvorín se abrieron y varias figuras descendieron de los vehículos. Una de ellas era inconfundible, el general de división Ramiro Montesinos. A su lado, otros oficiales y civiles comenzaron a descargar cajas de madera del camión. Las cajas contenían fusiles de asalto, granadas e incluso lanzamisiles portátiles. Era una flagrante transacción de armas. Elena apretó los puños. La verdad detrás de la muerte de su hijo, la identidad del cáncer que carcomía la seguridad de su país, estaba finalmente ante sus ojos. La transacción pareció concluir sin problemas. La gente de Montesinos entregó las armas y el traficante les dio varios maletines negros, presumiblemente llenos de dinero. Justo cuando se disponían a marcharse, Elena habló por el micrófono, su voz tranquila pero firme: «Adelante». El silencio de la noche fue destrozado por decenas de potentes reflectores que iluminaron el polvorín como si fuera de día. Montesinos y sus hombres, cegados, se cubrieron los ojos. «¡Alto! Nadie se mueva o disparamos». «Manos en la cabeza», gritaron los comandos mientras los rodeaban. Montesinos, tras el shock inicial, recuperó la compostura, su rostro contorsionado por la ira. «¿Qué demonios es esto? Soy el general Montesinos». «¿Quiénes son ustedes?». De entre las sombras, una figura emergió y caminó lentamente hacia él. Era la mayor general Elena Castillo. Se detuvo frente a él, mirándolo con una mezcla de desprecio y furia. «¿Cuánto tiempo, Ramiro? ¿O debería llamarte traidor a la patria?». Al ver que era Elena, el rostro de Montesinos se descompuso. «Castillo. Maldita perra. Esto es una trampa ilegal, no reconoceré nada de esto». «¿Una trampa?», se burló Elena. «¿Y cuando asesinaste a mi hijo y encubriste la verdad, eso fue un procedimiento legal? Cuando vendiste las armas que debían proteger a nuestro pueblo, ¿eso fue una transacción legítima? Tu hijo era un débil que se quitó la vida. No tienes pruebas para acusarme». Montesinos negó todo hasta el final. Elena decidió que no valía la pena seguir hablando. «Aseguren toda la evidencia. Deténganlos a todos como criminales en flagrancia. Si alguien se resiste, están autorizados a disparar a matar». Los comandos se movieron para esposar a Montesinos y a sus hombres. Él se resistió violentamente. «No pueden tocarme. No saben con quién se meten. Están acabados». Justo en ese momento, desde la oscuridad del bosque circundante, resonaron disparos inesperados. Un comando gritó y cayó herido. La escena se convirtió en un caos. Montesinos tenía un segundo equipo de mercenarios emboscado. «Neutralicen a los hostiles», gritó Elena. Los comandos respondieron al fuego, buscando cobertura. En medio del tiroteo, Montesinos apuñaló al soldado que intentaba esposarlo y huyó hacia la oscuridad del bosque. «Que no escape». «Síganlo», ordenó Elena, desenfundando su propia pistola y corriendo tras él. La persecución a través de la densa vegetación fue brutal. Las ramas le arañaban la cara, pero no se detuvo. No podía permitir que el asesino de su hijo escapara. Finalmente, lo alcanzó en un pequeño claro. Él se apoyaba en un árbol, jadeando. «Se acabó, Ramiro. Ríndete». Montesinos la miró con una sonrisa ensangrentada. «No, Elena.
Esto apenas comienza. En ese instante, varios hombres vestidos de negro emergieron silenciosamente del bosque, rodeándola. Montesinos sonrió, seguro de su victoria. Por muy buena que seas, sigues siendo solo una mujer. Este mundo no lo cambian los idealistas como tú. Helena estaba en una situación desesperada. Sola, con una pistola, rodeada de enemigos. Pero su mirada no vaciló. Al contrario, se volvió más fría. ¿De verdad crees eso?, murmuró con una extraña sonrisa. Y justo entonces, un estruendo ensordecedor sacudió el bosque y potentes luces cayeron desde el cielo. Montesinos y sus mercenarios miraron hacia arriba, sus rostros transformados por el horror. Sobre ellos, 2 helicópteros de ataque Mi-35 flotaban, mostrando sus temibles cañones y cohetes. Una voz, amplificada por los altavoces del helicóptero, retumbó como la de un dios vengador. Todos los objetivos en tierra, depongan sus armas y ríndanse inmediatamente. Repito, si no se rinden, serán eliminados. El dueño de la voz era un viejo amigo de Helena, el comandante de la aviación del ejército, que observaba todo desde el helicóptero de mando. La sonrisa desapareció del rostro de Montesinos. Comprendió que había caído en una trampa perfecta, mucho más grande de lo que había imaginado. La aparición de los helicópteros de ataque cambió el rumbo de la batalla en un instante. Los mercenarios de Montesinos, superados en número y poder de fuego, arrojaron sus armas y se rindieron. Montesinos, con la mirada perdida, se dejó caer al suelo, derrotado. Helena se acercó lentamente. Te lo dije. Esto apenas comienza. Arrojó una pequeña grabadora a sus pies. De ella salieron las palabras que él acababa de pronunciar. Tu hijo era un débil que se quitó la vida. Era su confesión, clara e irrefutable, grabada por un micrófono oculto en el uniforme de Helena y transmitida en tiempo real al helicóptero de mando. Toda la persecución había sido un teatro diseñado para obtener esa confesión. Y hay algo más que subestimaste, Ramiro, continuó Helena. Pensaste que tú eras el único objetivo. Que eliminándote a ti se acabaría todo. Pero te equivocas. Tú eres solo el principio. Mi verdadero objetivo es el monstruo mucho más grande que se esconde detrás de ti. Los ojos de Montesinos se abrieron, llenos de un nuevo terror. De vuelta en la tienda de comando, el consejero de Seguridad Nacional la esperaba. Excelente trabajo, Helena. Sin ti, nunca habríamos podido arrancar esta raíz. Aún no hemos terminado, señor. Esto es solo el comienzo. Helena puso sobre la mesa los libros de contabilidad y los teléfonos satelitales incautados a Montesinos. Contenían registros detallados de sobornos y contactos que se extendían durante décadas. Y en la cima de esa lista había nombres que helaban la sangre, exministros de la defensa, diputados de todos los partidos políticos e incluso el hijo de un expresidente. Esta era la segunda gran revelación. El objetivo de Helena nunca fue solo Ramiro Montesinos. Él era el cebo para atrapar a toda la red de corrupción político-militar que había desangrado al país durante años. El cartel de los soles al completo. Su hijo murió porque se topó con uno de sus secretos, y la lesión de Javier fue simplemente el catalizador para poner en marcha su plan maestro. El consejero de seguridad examinó los documentos con un gesto sombrío. Esto es peor de lo que imaginaba. No son soldados, son traidores. Si no acabamos con ellos ahora, seguirán apareciendo más como Montesinos. Más hijos morirán en vano. Debemos arrancar esta raíz de una vez por todas. El presidente está de acuerdo, asintió el consejero. Tenemos las pruebas y la justificación. Ahora solo queda la guerra final. Al día siguiente,
Venezuela se despertó en medio de un terremoto político. La noticia de la red de tráfico de armas liderada por un general de alto rango y sus conexiones con la élite política y económica del país explotó en todos los medios. Con el apoyo total del presidente, el equipo de investigación de Elena declaró una lucha sin cuartel contra la corrupción. Era el comienzo del mayor escándalo en la historia de la República. Desde su habitación en el hospital, Javier lo vio todo por televisión. Ahora entendía la frialdad y la crueldad calculada de su tía. No era una venganza personal, era una guerra para salvar al país. Y él había sido el soldado que disparó el primer tiro. Días después, completamente recuperado, fue a verla. Su muñeca tenía una cicatriz, pero su mirada era la de un hombre. «Tía», le dijo, «quiero volver a mi unidad». Elena lo miró. «Mi lugar no es este hospital, tía. Es en el ejército que tú estás tratando de construir. Quiero ser parte del cambio». Es lo que Carlos hubiera querido. Una sonrisa orgullosa iluminó el rostro de Elena. Había perdido un hijo, pero había ganado otro. La guerra apenas comenzaba. El juicio contra Ramiro Montesinos y el Cártel de los Soles se convirtió en el evento del siglo. No era un simple proceso penal, era una batalla épica entre la vieja guardia corrupta y una nueva era de justicia. Los acusados, lejos de mostrarse intimidados, contrataron a los bufetes de abogados más caros y poderosos de Caracas. Desde el primer día, intentaron desacreditar la investigación de Elena, calificándola de trampa ilegal y venganza personal. Argumentaron que la transacción de armas era una operación encubierta de seguridad nacional y se pintaron a sí mismos como patriotas sacrificados. Elena tuvo que testificar día tras día, soportando interrogatorios humillantes. «¿No es cierto, generala, que usted albergaba un rencor personal contra el general Montesinos por la muerte de su hijo? ¿No admite que usó su rango para orquestar una investigación ilegal, poniendo en riesgo la seguridad nacional?» Ella respondía con una calma inquebrantable. «Actué no por venganza, sino por mi conciencia como soldado. Para crear un ejército donde todos nuestros hijos puedan servir con seguridad y honor». Pero parecía una lucha perdida. El poder y la influencia de los acusados eran inmensos. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Un día, las galerías del tribunal comenzaron a llenarse de militares, tanto en servicio activo como retirados. Eran las víctimas del cartel, oficiales, suboficiales y soldados que habían sido extorsionados, amenazados o perjudicados por la red de Montesinos. Inspirados por la valiente lucha de Elena, decidieron romper el silencio. Uno por uno, subieron al estrado. Yo fui ayudante del general Montesinos. Me obligaba a recoger sobornos de las empresas de defensa. Yo trabajé en logística. Me ordenaron falsificar informes para desviar suministros que luego se vendían. Yo era compañero de barracón de Carlos. Él no se suicidó. Fue asesinado después de descubrir algo. Lo sé. Sus testimonios, como un torrente, demolieron la defensa de Montesinos. La opinión pública, que había sido manipulada, se volcó a favor de Elena. Un grupo de abogados de derechos humanos, exjueces y jóvenes idealistas formaron un comité de apoyo a la generala Castillo, ofreciendo su ayuda pro bono. La gente comenzó a manifestarse frente al Palacio de Justicia cada noche con velas, exigiendo justicia. Mientras tanto, Javier, de vuelta en Fuerte Mara, se convirtió en un líder silencioso. Ya no era el recluta asustado. Cuidaba de sus compañeros y denunciaba las injusticias. La cicatriz en su muñeca se convirtió en un símbolo de valor. Su batallón, bajo un nuevo liderazgo designado por Elena, se transformó en una unidad modelo. La cultura del miedo fue reemplazada por una de camaradería y respeto.
Finalmente, llegó el día del veredicto. La sala del tribunal contenía la respiración. El juez leyó la sentencia. El acusado, Ramiro Montesinos, como alto oficial de la Fuerza Armada, ha traicionado la confianza de la nación, debilitando su defensa por lucro personal y encubriendo el asesinato de un subordinado. Su culpabilidad es extrema. El resultado fue una victoria aplastante para la justicia. Montesinos fue condenado a cadena perpetua, y sus cómplices recibieron largas sentencias. Al salir del tribunal, una multitud de ciudadanos y militares aclamó a Elena. Ella simplemente inclinó la cabeza, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio. Finalmente, podía mirar con honor el recuerdo de su hijo. La guerra había terminado, pero una nueva misión le esperaba. El juicio fue solo el principio. Con un respaldo popular y presidencial sin precedentes, Elena fue nombrada viceministra de Planificación y Desarrollo para la Defensa, dándole el poder para reformar las Fuerzas Armadas desde sus cimientos. Su primera acción fue purgar a todos los oficiales vinculados al cártel de Montesinos. Revolucionó el sistema de ascensos, basándolo en el mérito y la integridad, no en el clientelismo. Abrió los contratos de defensa al escrutinio público y creó comisiones de supervisión ciudadana. Y lo más importante, priorizó los derechos humanos de los soldados, estableciendo programas de apoyo psicológico y una política de tolerancia cero contra el abuso. La reforma encontró una feroz resistencia de la vieja guardia, que la acusaba de debilitar la moral de combate. Fue una lucha solitaria y agotadora. En sus momentos más oscuros, visitaba la tumba de su hijo en el cementerio del Este. «¿Estoy haciendo lo correcto, hijo mío?». Quien la sostuvo fue Javier. Ya un sargento, cada vez que tenía permiso, la visitaba, convirtiéndose en su confidente y su ancla. «Tía, la base ha cambiado por completo. Los nuevos reclutas no sufren ni la mitad de lo que sufrimos nosotros. Todos saben que es gracias a ti. Estás reescribiendo la historia del ejército». Sus palabras le daban la fuerza para continuar. Los resultados comenzaron a verse. Las denuncias de abusos disminuyeron drásticamente. La confianza del pueblo en sus fuerzas armadas se restauró. Un día, recibió una carta de un joven oficial retirado que había testificado en el juicio. «Mi generala, gracias a usted, he encontrado la esperanza. Estoy estudiando para ser psicólogo y ayudar a otros veteranos con traumas. Usted encendió una pequeña llama que está cambiando muchas vidas. Por favor, no se rinda». Elena sonrió. Las almas heridas comenzaban a sanarse a sí mismas y a los demás. Esa era la verdadera victoria. Años después, llegó el día de su retiro. La ceremonia fue sencilla, rodeada de la gente que la había apoyado. En su discurso de despedida dijo: «Hoy me quito este uniforme, pero mi corazón siempre será el de un soldado». Los verdaderos héroes no son los que tienen nombres conocidos, sino los miles de jóvenes que sirven a la patria en silencio. Por favor, nunca los olviden. Tras la ceremonia, fue a la tumba de su hijo y dejó su uniforme de gala sobre la lápida. «Hijo, tu mamá finalmente ha cumplido su misión. Ahora, vuelvo a casa». Su vida después del ejército fue sorprendentemente ordinaria. Se mudó a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde cultivaba un jardín y leía en la biblioteca local. Se convirtió en la tía a tiempo completo de Javier, quien ahora era un prometedor estudiante de Derecho. Un día, en el mercado local, se encontró con una cara familiar. Era el sargento Morales, el hombre que había pateado su lonchera, ahora un humilde vendedor de frutas. Su rostro palideció al verla. Javier se tensó, pero Elena, con una calma serena, se acercó a su puesto. «Buenas tardes».
Esas mandarinas se ven muy buenas. ¿Me vende 1 kilo? Morales, temblando, le llenó una bolsa. Ella le pagó y, antes de irse, le dijo, me alegra verlo trabajando duro. Que le vaya muy bien. Javier estaba perplejo. Tía, ¿cómo pudiste? Él ya pagó su deuda con la sociedad, Javier, respondió ella. La verdadera victoria no es destruir a tu enemigo, sino superar el dolor y ser feliz. Darle la oportunidad de redimirse, esa es la forma más elevada de la justicia. Unos días después, limpiando un viejo baúl, encontró una carta de su hijo, escrita antes de alistarse. Mamá, si lees esto, es porque no volví. La verdadera razón por la que me alisté fue para ser tu compañero, tu camarada. Para ayudarte a llevar la pesada carga de esas estrellas y construir juntos el ejército justo que soñabas. Por favor, no estés triste. Vive tu propia vida, busca tu felicidad. Siempre te estaré cuidando desde el cielo. Elena lloró, pero esta vez, eran lágrimas de gratitud y amor. El hijo que había perdido la había entendido más profundamente que nadie. Años más tarde, se celebró la primera ceremonia de entrega del Premio Elena Castillo a los Derechos Humanos en la FAMB. El primer galardonado fue el abogado Javier Rojas, por su incansable trabajo defendiendo a los soldados. Al subir al estrado, en lugar de un discurso, se volvió hacia su tía, sentada en primera fila, y ejecutó un saludo marcial perfecto. A la mayor general Elena Castillo, con la admiración de la patria. En ese instante, todos los militares presentes, de todos los rangos, se pusieron de pie y la saludaron. Los soles en sus